grandes cadenas en abierto, y de alguna manera creo que con él viene todo lo que fue la revolución Telecinco en este país en los primeros de los 90, donde además de descubrirnos que en Italia existía Berlusconi y que había las mamachichos, yo creo que nos descubrió una forma muy diferente de comercializar espacios publicitarios. Al menos para los que estábamos en agencias o en anunciantes era sorprendente cuando venían los chicos o las chicas de Telecinco a hablarnos de cuáles iban a ser los market shares a final de año, en base a los cuales ya estaban poniendo los precios. Dicho eso, cuando tú quieras, Lázaro, adelante. Muy bien, muchas gracias, Pedro. ¿Se me oye? Sí, bien, ¿no? Bueno, el título de estas ponencias es Odisea para la estrategia publicitaria en televisión, que me parece un título bastante adecuado porque efectivamente nos enfrentamos a una odisea, ¿no? Entonces yo en los próximos minutos directamente os voy a contar cuál va a ser nuestra política comercial. Es decir, nosotros ya hemos, digamos, pensado más o menos qué es lo que queremos hacer el año que viene y ya hemos puesto, digamos, las primeras piedras o los cimientos de esa estrategia, y de hecho ya en los últimos meses de este año hemos iniciado lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, lo dicho, yo directamente os cuento cuál va a ser nuestra política para los próximos, ¿no? Perfecto. Vamos a ver durante unos minutos el panorama de la televisión, es decir, en qué punto estamos. Os voy a contar el módulo de Publiespaña, que es, como os he comentado antes, directamente nuestra política comercial, que es lo que nosotros vendemos al mercado, a nuestros clientes, desde el punto de vista publicitario, y, digamos, que aprovechando el foro y la situación, pues un poco cómo vemos las perspectivas para el año que viene, ¿no? Entonces, en primer lugar, el panorama de la televisión en España, ¿no? Pues el panorama creo que ya lo conocemos todos. El panorama es este. Antes la gente tenía en su casa entre 6 y 8 cadenas de televisión. Hoy en día tan solo 3 millones de hogares tienen entre 6 y 8 cadenas de televisión. Perdón, 2.700.000 hogares. 10 millones de hogares tienen en su casa a su disposición más de 25 canales y otros 4 millones de hogares tienen a su disposición más de 50 canales. Pues este es el panorama en el que estamos. Evidentemente la oferta se multiplica y nos tenemos que adaptar a ello. No, luchar contra ella no vamos a luchar. Lo único que vamos a hacer es intentar encauzarla, digamos, a nuestros intereses, ¿no? ¿Qué va a pasar con las audiencias? Pues, bueno, aquí están los datos de este año. La línea de abajo, la línea azul, es la penetración de la emisión en televisión digital, que ha pasado de un 23% en enero a un 47% en el mes de octubre, se ha multiplicado por más que 2. Sin embargo, la audiencia de las grandes cadenas se ha mantenido estable. Si aquí sumamos la audiencia de Telecinco, M3, 4 Sexta y la agrupación Forta, pues se mantiene en un 70% aproximadamente en la suma de audiencia de estas cadenas, y nosotros creemos que durante un tiempo prudencial esto se va a mantener así. No creemos que en los próximos meses haya un cambio significativo en este tema, ¿no? Por lo tanto, pues primera parte, las grandes cadenas probablemente sigan aglutinando a partir del año que viene, o al menos en 2010, y probablemente en una buena temporada de 2011 un 70% de la audiencia en nuestro país, ¿no? Cuidado, no olvidemos que eso significa que hay otro 30% en algún otro lugar, ¿no? Eso por un lado. Y luego, ¿quién va a ser el líder? Pues el líder en el año 2007 tuvo una bonita cifra de un 20,3% de audiencia, en el año 2008 se quedó en un 18% y en lo que va de año contento está con un 16%. Es decir, ahora mismo eso es lo que tenemos, y vuelvo a lo de antes, no creo que haya grandes cambios en esto. Yo creo que un 16% de audiencia es una cuota de audiencia lo suficientemente pequeña y lo suficientemente grande simultáneamente, y no creo que el líder en los próximos 2 años suba de esa cifra, pero tampoco creo que baje mucho, porque digamos que un 15% de audiencia, pues no es una cuota tan descabellada como para poderlo mantener a largo plazo. Entonces, este es el panorama en el cual nosotros creemos que se va a mover la televisión, y a partir de aquí yo represento Publiespaña en Telecinco. Pues Telecinco creo que tiene las ideas más o menos claras,
Y Telecinco no es una cadena, sino que son muchas cadenas. Telecinco no es una cadena de televisión, Telecinco es un grupo de comunicación. Entonces, un grupo de comunicación que creo que tiene las ideas claras, que sabe que con Telecinco puede moverse entre un 15 y un 16% de audiencia, y que sabe que es muy difícil crecer de esa cifra, pero que también sabe que hay otros 30 puntos en cadenas pequeñas, y esa es la estrategia que está desarrollando. En septiembre de este mismo año se han lanzado con fuerza, digamos, ya existían como marcas, pero no como apuesta realmente en serio del grupo, La 7 y FDF. Bueno, pues en enero La 7 tenía 3 décimas de audiencia, actualmente tiene 1 punto, y en enero FDF tenía 3 décimas de audiencia y actualmente tiene 7 puntos. De tal forma que el planteamiento es, quizá con Telecinco he perdido 4 décimas porque tenía un 15,6 y ahora tengo un 15,2, pero el grupo Telecinco ha ganado 7 décimas. En enero de este año tenía 16,2, en octubre tiene 16,9. Ese es nuestro planteamiento, esa es nuestra estrategia, es así de simple. Nosotros somos un grupo de comunicación, que tiene una serie de cadenas distintas, una estrategia, como digo, multicadena. Y esto es el producto Telecinco, pero yo que represento a Publiespaña, como os decía al principio, nosotros ¿qué vamos a hacer con la estrategia comercial? ¿Cuál va a ser el posicionamiento publicitario en el mercado? ¿Cómo vamos a salir a la calle? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros clientes? Pues aquí es donde entra nuestro planteamiento del módulo Publiespaña. El módulo Publiespaña simplemente lo que pretende es esto, ¿no? Tenemos que transformar un producto televisivo, que son en este momento 3 cadenas propias, una marca externa y una asociación con un segundo grupo de comunicación, y con eso es el producto televisivo que tenemos, y con eso hemos decidido crear una oferta publicitaria que nosotros llamamos el módulo Publiespaña. Os voy a poner durante dura poco más de 1 minuto, un pequeño vídeo que explica un poco cuál es el criterio y cuál es la estrategia de negocio. Se supone que debería entrar y hacer clic, pero no. La voz, se supone que aquí hay un texto o una locución, pero parece ser que se ha perdido en el Ethernet. Bueno, no importa. Bueno, pues sí, porque si no se oye. Era simplemente un vídeo explicativo de cómo funciona la estrategia del módulo, pero bueno, no pasa nada. Déjalo ahí. Sí. En el fondo, lo que ese vídeo trataba de explicar es lo que veis aquí ahora mismo en la pantalla, ¿no? Vuelvo al principio. Si nosotros creemos que en el panorama de televisión del año que viene el líder va a tener un 16%, pues eso es lo que nosotros aspiramos a ser con Telecinco, el líder en el panorama de las audiencias. Pero también aspiramos a construir con el resto de nuestros productos una oferta comercial. Entonces, el módulo Publiespaña simplemente lo que hace es transformar en un target el producto que nosotros tenemos. Si un cliente está buscando adultos, pues nosotros buscamos entre nuestro producto donde hay adultos, y eso es lo que le ofrecemos. Tenemos que construir una parrilla de publicidad en base a una parrilla de programación. Y así es como funciona. Simplemente, dentro de cada una de las cadenas que tenemos a nuestra disposición o que gestionamos, buscamos para cada anunciante las necesidades de comunicación que tenga, ¿no? Y aquí hago una pequeña exposición de cuáles entiendo que son los valores que aporta este módulo en la situación en la que estamos, porque estamos en noviembre de 2009, no estamos en 2007 cuando el líder tenía el 20%, ahora el líder tiene un 16%. Y aquí me permito ir al origen, ¿no? Es decir, cuando un anunciante hace una campaña, la hace por algo, no es que es porque quiere salir en la tele, ni quiere salir en la prensa, ni quiere salir en una revista. Un anunciante hace una campaña porque quiere hacer un plan de comunicación, quiere dar a conocer sus productos a todo su público, a todos sus consumidores, sean reales o sean potenciales. Bien, desde el punto de vista de la televisión, creemos que nuestra obligación
es dar a ese anunciante dos de las cosas que se han mencionado en varias ocasiones en esta presentación, que son la cobertura y la frecuencia necesaria para que ese mensaje llegue, ¿no? Bien, si hablamos de cobertura, me parece que está claro que la televisión sigue siendo el medio de papel, es decir, no hay... la diferencia es tan abismal que es que no hay color, ¿no? Es decir, la televisión llega prácticamente al 90% de la población a diario, mientras que cualquiera de los otros medios llega como mucho y a lo largo de, en casos de una semana y en otros casos de un mes, a la mitad de la población. Luego entendemos que la televisión va a seguir ofreciendo a los anunciantes la cobertura, porque es que es el único medio que se lo puede ofrecer. Aunque sin embargo, también para la televisión esto es cada día más difícil. Pero claro, retomo la diapositiva anterior y estamos en un panorama de absoluta fragmentación y donde ya no es, como muy me decía antes Nacho, ya no es cuestión de poner un anuncio en la 1 y en Telecinco y en Antena 3, ¿no? Ahora hay que pensar bien las cosas y hay que construir la campaña de comunicación y hay que construir la cobertura en este panorama. Y en este panorama, pues, ahora mismo esto es lo que hay. Y esto es lo que hay y probablemente esto es lo que va a haber. O sea, y por eso yo digo que esta es nuestra política comercial de ahora, pero que es nuestra política comercial del año que viene. No creo que el año que viene hagamos cambios sustanciales en la política comercial. Quiere decir que estas son las cadenas que están a disposición de los anunciantes para construir sus campañas de comunicación. O estas eran, porque en realidad Televisión Española ya no está. Entonces, ahora mismo el panorama de la televisión está así, con esto es con lo que hay que construir la cobertura. Cuidado que sí, y que aquí sí que me permito una cuestión, y es que si estamos hablando de cobertura, estamos hablando de cadenas que den cobertura. Y sin embargo, la Forta no es una cadena, la Forta son 23 cadenas, y por lo tanto, como cadenas únicas, como soportes que sirvan para ese plan de comunicación de los anunciantes, esto es lo que hay. Es decir, tenemos un líder con un 15% y un 16,9% en 30 años. Y con esto es con lo que hay que construir las campañas de comunicación y con esto es con lo que hay que construir la cobertura. Y por lo tanto, como nosotros necesitamos construir también esa cobertura y ofreceros esa cobertura a todos, o ofrecerlo a todos nuestros clientes, pues la idea del módulo entendemos que, en primer lugar, mejora la cobertura. Es decir, cuando tú vas solo a Telecinco, alcanzas un determinado nivel de cobertura, cuando vas a las tres cadenas lo mejoras. Lo mejoras en todos los target y también una cuestión muy relevante y muy importante que es el target comercial, ¿no? Es aquel público en el cual pues cualquier anunciante siempre está, digamos, celoso, ¿no? Y siempre nos pide. Entonces, en primer lugar, para construir la cobertura entendemos que la idea de módulo de planificación es la mejor, ¿no? Y en segundo lugar, pues hay que alcanzar la frecuencia, hay que alcanzar al público el número de veces necesario para que entiendan y capten nuestro mensaje. Y aquí yo quiero hacer una clara distinción. Es que una cosa es una cadena grande y otra cosa es una cadena pequeña. Entonces, una cadena grande llega a más del 90% de la población. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. Una cadena pequeña apenas llega al 30% de la población. Eso es normal, pues porque una cadena grande es generalista y emite en abierto y una cadena pequeña es segmentada y en muchos casos emite en codificado o bajo pago, ¿no? Luego, al fin y al cabo, para alcanzar digamos, el objetivo de la planificación, necesitamos la justa medida entre ambas. Y sobre todo, tener en cuenta una cuestión, es que no vale lo mismo una cadena grande que una cadena pequeña. Por la simple razón de que si lo que estamos buscando en nuestro plan de comunicación es la cobertura, quien nos va a dar la cobertura son las cadenas grandes, que son las que ve todo el mundo. Es así de simple. Entonces, dentro de este planteamiento, y vuelvo al anterior, nosotros hemos sacado al mercado un módulo y este módulo contiene tres cadenas pequeñas, más una cuarta que es una marca. Y este es el panorama de las cadenas pequeñas. Aquí hemos puesto 40, pero por parar en algún sitio, porque si no ya no se vería más. Ahora mismo, estas son las 40 cadenas, las 40 principales, ¿eh? Las 40 cadenas pequeñas más importantes del país, de las cuales, vuelvo al anterior, algunas ya no existen más, al menos como estrategia publicitaria. Y aquí estamos hablando de la estrategia publicitaria, en este momento la de Telecinco. Luego, este es el panorama de las cadenas pequeñas.
también hay que añadir que algunas de ellas son clarísimamente segmentadas a un público y a un target clarísimamente segmentado, que son los niños, y por lo tanto, digamos, no forman parte del mercado general. Luego, este es el panorama. Ahora mismo, esta es la situación de cadenas de baja audiencia o cadenas pequeñas, y el módulo que nosotros sacamos al mercado pues contiene 3 de las principales cadenas que hay ahora mismo, que son las 7, Factoría de Ficción e Intereconomía. Las 3 suman 2,2 puntos que en el panorama y en la situación que estamos no está nada mal. 2,2 puntos de audiencia no es una cuestión pequeña o que se pueda pasar por alto, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado está, digamos, el valor valioso, ¿no? Decíamos, y vuelvo a insistir, la cobertura, porque es que es lo que ofrece la televisión. El valor añadido de una televisión es dar cobertura a las campañas publicitarias. Bien, pues si queremos dar cobertura a las campañas publicitarias, este es el producto que tenemos disponible para dar cobertura. Tenemos una cadena con un 16,9, Televisión Española ya no está en el mercado publicitario y, como decía, la oferta son 23 cadenas. Luego, si queremos obtener cobertura, no la podemos obtener con 23 cadenas, la tenemos que obtener con cadenas que lleguen al público en general. Entonces, pues hombre, creo que el módulo de Publi España contiene el producto ahora mismo más valioso, que es una media de audiencia en prime time, que es el horario estrella del público, de un 16,9 y un rating medio de 4 puntos. Y aquí quiero añadir un punto que creo bastante relevante, que es que esto es el prime time, que es un valor, digamos, importante, relevante y que vale más, pero es que cada vez es más escaso. Porque aquí hemos sacado los datos del mes de septiembre, ¿no? Sí, efectivamente. El mes de septiembre, es decir, el mes pasado, como bien dice, se emitieron en nuestro país, excluyendo las televisiones locales, prácticamente 400.000 spots o otras formas de publicidad. Prácticamente, o sea, casi 400.000 eventos publicitarios. Pues bien, que obtuvieran más de 5 ratings solo lo consiguieron 4.000. Que obtuvieran más de 4 ratings apenas 10.000. Y que obtuvieran más de 3 ratings poco más de 20.000. Y sin embargo hubo 350.000 spots, espacios publicitarios de cualquier índole, que estuvieron por debajo de un rating. Bueno, pues como decía Umbral, ¿no? Yo aquí he venido a hablar de mi libro, pues hablando de Publi España, hablando de Telecinco, nosotros defendemos esta estrategia basada en la importancia del prime time, pues porque tenemos la suerte de que ahora mismo, si una vez que desaparezca Televisión Española, pues el producto estrella ahora mismo está en Telecinco, ¿no? Que de 1.300 pases, prácticamente con más de 5 rating, emitimos 850. Y esto es un punto relevante porque en la política comercial, que es una de las quejas que hemos recibido, evidentemente, de algunos de nuestros clientes, nosotros no disminuimos la calidad del producto estrella. Es decir, nosotros cuando hemos sacado la nueva política comercial no hemos reducido el porcentaje del prime time de Telecinco, que entendemos que es el valioso y que, o al menos, que es el más valioso de lo que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Y cuando un cliente negocia con nosotros, sigue negociando exactamente el mismo porcentaje de prime time que tenía antes en Telecinco, no en la 7 ni en Intereconomía, sino en Telecinco, que ahora mismo le estamos ofreciendo, ¿no? Y por otro lado, también mantenemos una política de precio diferenciada. Es decir, cuando negociamos con un cliente o cuando le pasamos una propuesta en función del producto que compra y le pasamos un precio en función del producto que le ofrecemos. Es decir, si alguien quiere comprar a descuento, pues hay unas tarifas y cada producto tiene su valor, y si alguien compra a coste de RP, hay un precio para el prime time y otro para el daytime. Porque, vuelvo al anterior, entendemos que el prime time vale un precio que no vale el resto del producto de televisión, ¿no? Por otro lado, creemos haber construido una política comercial basada en productos complementarios, es decir, no es que te damos un producto en grande y el mismo producto luego en pequeñito, sino que hay un producto grande, que es Telecinco, y hay otros productos pequeños que complementan a Telecinco. Telecinco es una cadena generalista que va al gran público, que es líder en el prime time, y bueno, pues Intereconomía
economía es fuerte en hombres, en clases altas, en estudios superiores. La 7 está enfocada a gente joven, con Gran Hermano, por ejemplo. Factoría de ficción está enfocada a un terreno familiar, comercial, con todo tipo de series, digamos, en constante emisión. Y Boeing, que es un producto única y exclusivamente para niños, ¿no? Y digamos que, por ir terminando, además entiendo que el módulo que nosotros ofrecemos tiene dos grandes ventajas, y es que por un lado se puede controlar la planificación, porque en el momento en que nosotros, digamos, las campañas de los anunciantes van a ir al lugar donde esté el target que ese anunciante busca, nosotros vamos a buscar ese target donde está. No le vamos a dar a un cliente un porcentaje no negociado, digamos, en una franja no negociada, ¿no? Y además se permite adaptar. Si por el motivo X un anunciante no puede estar en una determinada cadena o en un determinado programa, pues simplemente lo podemos controlar y adaptar a sus necesidades de planificación. Y aquí está, digamos, el resumen de esta segunda parte, que es nuestra política comercial, ¿no? Que vuelvo a insistir, esta es la política comercial del 2010, con ligeras modificaciones que se irán produciendo a lo largo del tiempo en función de cómo vayan evolucionando las audiencias o de cómo vaya evolucionando el mercado. Pero en principio esto es lo que nosotros sacamos al mercado y ofrecemos como estrategia publicitaria a los clientes, ¿no? Un producto, digamos, que ayuda a construir la cobertura, que entendemos que contiene en estos momentos los mejores soportes publicitarios que hay en el mercado, que va a respetar, digamos, el producto cualitativamente más valioso, con una estrategia de precio en función de la calidad del producto, con perfiles complementarios y con una planificación adaptada a las necesidades de cada cliente, ¿no? Y esto sin abandonar, y aquí yo tengo algo que decía José María, ¿no?, la importancia de llegar a la gente sin abandonar una cartera de productos cualitativos para aquellos anunciantes que tengan una necesidad en un momento determinado de llegar muy rápido y con mucha diferenciación al público, ¿no? Seguimos manteniendo espacios de alta calidad y no solamente en publicidad convencional, sino en iniciativas especiales, es decir, en otras formas de publicidad. Bueno, pues nuestra cartera de productos creo que da pie a hacer prácticamente cualquier cosa que se quiera, ¿no? Y esta es, digamos, la segunda parte, ya, como decíamos, aprovechando, hablamos del 2010, ¿no? Yo aquí voy a mencionar prácticamente dos puntos, ¿no? El primer punto, desaparece Televisión Española del panorama publicitario y ya han salido, que yo ya he visto, como mínimo dos estudios que dicen que el dinero, que parte del dinero de Televisión Española se va a ir a otros medios, ¿vale? Yo lo que me pregunto es ¿cuál? Porque, en primer lugar, en realidad no creo que el dinero sea de Televisión Española, sino que el dinero es de la televisión. Es decir, un anunciante, cuando decide repartir sus recursos y repartir, digamos, sus presupuestos, no es que está pensando en dárselo a Televisión Española, está pensando en dárselo a la televisión. Está pensando antes en hacer un plan de comunicación y dentro de ese plan, qué peso tiene la televisión. Luego, el primer punto es que el dinero no es de Televisión Española, el dinero es de la televisión. Y la televisión, como veíamos antes, es el medio que ofrece la cobertura. Si un anunciante ha decidido invertir su dinero en televisión es porque quiere alcanzar una cobertura. ¿Y a dónde va a ir? ¿Va a ir a Internet? Pues puede ir. Yo no digo que no puede ir. Internet tiene actualmente en este país una cobertura del 33%. Estos son los datos del EGM. Puede ir a la radio, pero no va a tener más que una cobertura del 50% y además no en un formato audiovisual, sino solamente audio. Es decir, yo la primera pregunta que me hago es ¿por qué un anunciante va a destinar un dinero pensado para un soporte como la televisión a otro medio? Pienso que uno en concreto lo puede hacer, pero en general, como total mercado, me cuesta creerlo. Y luego además, si comparamos los precios a nivel de coste por mil, pues actualmente la televisión sigue siendo un medio más barato. Entonces, ¿por qué un anunciante debería... ¿Por qué un anunciante? Bueno, un anunciante lo puede hacer, evidentemente, pero ¿por qué el mercado debería dedicar un dinero enfocado a un soporte de alta cobertura y con el precio en este momento más asequible a otro soporte con menor cobertura y con un precio más asequible? Bueno, pues es una pregunta que dejo ahí, porque al final lo que pienso es esto que dice aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dinero de Televisión Española? Pues quien busque cobertura solo la podrá incorporar en televisión.
Pero en algunos casos también es verdad que quien busque segmentación también lo va a poder encontrar en televisión. Entonces hemos visto una diapositiva que había 40 canales de televisión, cada uno con su público y su perfil, ¿no? Luego, en mi opinión, no hay razones de peso para que eso suceda. Vuelvo a insistir, a nivel macro puede existir en el caso de un anunciante y en el caso incluso de un sector, pero me cuesta creer que a nivel macro haya esa traslación que se habla, ¿no? Y por terminar ya, pues, ¿qué va a pasar en 2010? En primer lugar, el mercado, la inversión publicitaria. Pues hombre, entendemos que después de 2 años, donde en el 2007, no, en el 2008, la inversión cayó el 11% y en el primer semestre del 2009 ha caído un 29%, pues hombre, nos parece una corrección suficientemente severa como para que en el 2010 no haya esos cambios. Entonces nosotros esperamos en el 2010 un mercado bastante estable. Evidentemente, como ha comentado Nacho, en el mundo de la televisión los precios subirán, pues por pura lógica, ¿no? En el momento que desaparece una empresa o un grupo que, bueno, pues que estaba compitiendo con reglas que no son o que no eran las del mercado, pues el mercado intentará ajustarse un poco más al verdadero valor del producto, ¿no? Por otro lado, como he dicho antes, yo no creo que la televisión vaya a perder cuota, no sé si la ganará, pero desde luego no creo que la pierda, porque no hay razones macro objetivas para que la pierda, porque va a seguir siendo el medio que da la cobertura y que da el precio más asequible. Y estas son, digamos, los 3 puntos fundamentales, por lo cual, pues aquí, y por terminar con una frase de manual, ¿no? Pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues Telecinco va a seguir construyendo un producto cada vez mejor, porque lógicamente Telecinco tiene muy claro que lo que tiene que ofrecer al mercado es un producto que soporte las campañas publicitarias y que la gente vea, y por España pues construir con eso una oferta pues cada vez más novedosa y cada vez más eficaz. Y por mi parte eso es